Bueno, en este problema se trata del típico caso, ¿no? De un gato y un ratón que se dirige, bueno, el ratón a su hueco y el gato pues lo empieza a perseguir. Nos dice que el ratón va con una velocidad constante y nos dice que es en línea recta, por lo tanto ya no tenemos que asumir que es un movimiento rectilíneo porque ya nos dice, ¿no? Y nos dice con velocidad constante, esto automáticamente implica que la aceleración es cero, ¿ya? Entonces aquí hay una separación, pues, y acá está el hueco donde el ratón va a meterse. La velocidad del ratón es constante y de 2 metros por segundo. ¿Ya? Tres cifras significativas. Dice, cuando le faltan 5 metros para llegar, o sea, aquí hay una distancia de 5 metros, asumiendo que sea línea recta, pasa por el lado del gato que se encuentra en reposo. Entonces, recuerden, el ratón pasa por aquí primero, ¿no? Antes de ya ir hasta acá. Entonces, vamos a acomodar esto un poco mejor. Bueno, cuando el ratón está aquí, acá hay 5 metros. ¿Ya? Entonces, claramente el ratón sigue corriendo, pues, ¿no? El gato acelera instantáneamente, o sea, apenas el ratón pasa por aquí, el gato empieza a acelerar, pero la velocidad inicial del gato era 0, ¿no? Entonces, la aceleración del gato es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, en dirección del ratón, por supuesto. La pregunta es, ¿logrará alcanzarlo? Y si lo hace, indique a qué distancia del agujero lo atrapa. Y si no, indica a qué distancia se queda el gato cuando el ratón entra a su agujero. ¿Ya? Entonces, para ver si lo atrapa, pues podemos considerar dos cosas, ¿no? Podemos calcular o el tiempo que se tardaría el gato en alcanzar al ratón, o verlo con la posición también, o sea, ver cuándo, en dónde los dos contienen la misma posición, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos cosas vamos a tener que luego interpretar los valores para poder responder lo que me pregunta, ¿ya? Entonces, vamos a analizar esto como nuestra posición inicial y voy a decir que mi posición inicial es 0. Ya. Si la posición inicial es 0, entonces ya sabemos que la posición a la que llega, o sea, el hueco está en la posición 5 metros, pero realmente ese dato es un poco irrelevante. ¿Ya? Entonces, como les dije en clase, vamos a tener que hacer una ecuación para el gato y una ecuación para el ratón. Entonces, vamos a ver. Analizamos el tiempo en el instante que el ratón pasa por aquí. Por lo tanto, los dos tendrían el mismo tiempo de recorrido. El ratón, ¿sí? Si yo hago una ecuación para el desplazamiento del ratón, va a ser igual, o bueno, hagamos con posición, ¿ya? La posición final del ratón va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Este es 0 porque no tenemos, ¿verdad? La posición inicial también sería 0 porque estamos asumiendo ahí nuestro punto de origen, nuestro punto de referencia, y solo tendríamos la velocidad inicial por tiempo, o sea que sería 2 veces el tiempo. Para el ratón. Para el gato, ¿qué deberíamos hacer para el gato? Posición del gato va a ser igual posición inicial más velocidad inicial del gato por el tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ojo, no hemos establecido sistema de referencia, así que vamos a poner a la derecha positivo porque yo dibujé a la derecha. Bueno, según lo que veíamos ahí, ¿no? Entonces, aquí la posición del gato, pues la inicial ya sabemos que es 0, la velocidad inicial del gato también es 0, y tendríamos 1/2 de la aceleración del gato, que es 2 por el tiempo al cuadrado. Ya, en otras palabras, la posición del gato simplemente será tiempo al cuadrado. ¿Ya? En esta opción usted puede igualar o tiempos o igualar posiciones. Cualquiera de las dos formas va a funcionar. Entonces, vamos a igualar las posiciones. Posición del ratón, si en algún momento es igual a la posición del gato. Entonces, 2t igual a t cuadrado. Si despejamos de aquí nos quedaría t cuadrado menos 2t igual a 0. Si aquí sacamos pues factor común, no necesitamos hacer cuadrática, ¿no? Nos saldría dos tiempos, en tiempo igual 0 y en tiempo igual 2 segundos. En otras palabras, nos dice, hay dos instantes en los que el gato y el ratón tienen la misma posición. En el tiempo igual 0, que ya sabíamos, ¿no? Que es cuando estaban en el origen, y a los 2 segundos. O sea que a los 2 segundos el gato ya lo atrapa al ratón. Pero con eso no podemos responder la pregunta, porque la pregunta es, ¿logrará alcanzarlo? O sea,
si el ratón en esos 2 segundos se metió al agujero o no. Y eso es muy fácil de saber, pues, ¿no? Porque si comenzó de aquí el ratón, ¿no? Después de 2 segundos, si él siempre llevó esta velocidad, él va a llevar a 4 metros. Es decir, que el ratón avanzará 4 metros y estará por aquí, pues, ¿no? Justamente antes de llegar al agujero. Entonces le faltó 1 metro, ¿ya? Ese análisis es el que usted tuvo que haber llegado. ¿Cómo yo sé que el ratón avanzó 4 metros? Pues muy fácil. Si usted aplica esta ecuación, entonces la posición del ratón a los 2 segundos, pues es 4 metros. Entonces yo sé que a los 2 segundos el ratón avanzó 4 metros a partir de mi punto de origen, por lo tanto sé que no entró al agujero. Si el tiempo hubiese salido, por ejemplo, 3, la posición del ratón sería 6 metros. Eso quiere decir que está después del agujero, pues, ¿no? Entonces, a los 3 segundos ya el ratón hace rato entró al agujero y quiere decir que el gato no lo pudo atrapar. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que ver cuánto se demoró el ratón en llegar al agujero, que sabríamos que es 2 segundos y medio, ¿no? Y a esos 2 segundos y medio, ¿dónde estaría el gato? Pero bueno, no es el caso, porque en este caso sí lo atrapó al ratón, ¿sí? Listo, en este problema, chicos, nos dice que un tren puede alcanzar una rapidez máxima de 254 kilómetros por hora. Entonces nos dan ya la rapidez máxima del tren. Y dice que tiene una tasa, aquí está tasa con S, porque si no estaría bueno, de cambio de rapidez. Cuando acelera, nos dan una cuando acelera y otra cuando frena, ¿no? Que sabemos que ahí la aceleración actúa en direcciones diferentes, ¿no? Cuando acelera a favor de la velocidad y cuando frena, pues en contra de la velocidad. Dice que el tren va a su máxima rapidez y llega a un cruce en el que debe decirse entre una estación donde hace una parada de 2 minutos y luego continúa, o puede seguir de largo sin entrar a la estación. Y me dicen que determine cuánto es la distancia adicional que podría recorrer el tren en caso de que no se detenga en la estación, ¿ya? Entonces miren, esto es un caso práctico, real. Entonces tenemos que entender la situación. No, estos problemas no se resuelven con una ecuación, ¿no? Entonces el tren va ahí con su rapidez máxima, ¿no? 254 kilómetros por hora, ¿sí? Y ya va a esa velocidad constante porque llegó a su rapidez máxima, no puede subir más. Y él, justamente yendo por su camino, pues no puede o entrar a una estación, ¿verdad? O simplemente seguir de largo por su camino, ¿ya? Entonces aquí él tiene que hacer una parada de 2 minutos. Y la idea es comparar cuánto él podría recorrer si se va de largo y si es que entra a la estación, cuánto sería, pues, ¿no? El tiempo que se va a tardar. Entonces yo necesito saber cuánto tiempo se demoraría él, porque para llegar a la estación, ¿verdad? El tren tendrá que frenar, pues, ¿no? Entonces cuando llegue a la estación, la velocidad aquí del tren deberá ser 0. Y cuando salga de la estación, deberá incrementar su rapidez hasta poder otra vez llegar a su rapidez máxima. Entonces cuando salga de la estación, otra vez deberá llegar a 254, o en algún momento, ¿no? Y la idea es que si él no hubiese frenado, esta velocidad pues se hubiese mantenido todo ese tiempo. Entonces vamos a averiguar aquí cuánto tiempo se demora frenando y aquí cuánto tiempo se demora acelerando, y tenemos que sumarle tras eso 2 minutos de que fue lo que se quedó en la estación, ¿ya? Entonces una cosa importante que tenemos que hacer en estos problemas siempre es transformar de una vez los datos a metros por segundo, porque claramente no vamos a poder trabajar así, pues, ¿no? Entonces los 254 lo vamos a transformar a metros por segundo. Entonces eso sería 70.6 metros por segundo. Esa sería mi velocidad inicial. Entonces vamos a hacer por tramos, ¿ya? Entonces vamos a poner el tramo de frenado. Entonces para él frenar y poder llegar a la estación, entonces va a tener un tiempo. Necesito sacar ese tiempo. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo la aceleración. Por lo tanto, podría sacar el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, mira, aquí ya vamos a poder evaluar las ecuaciones porque ya entendí lo que el problema me está diciendo. Eso es lo primerito, plantear. Para eso es bueno hacer un gráfico,
o tratar de entender lo que me dice el problema, ¿sí? Entonces, con esta ecuación podríamos sacar el tiempo que se demora en frenar. Sería llegar a cero con una velocidad de, asumiendo que todo esto es moverse a la derecha, ¿no? Aquí no vamos a enfrascarnos en vectores, vamos a tratar de trabajar como que fuese en línea recta, ¿no? Aquí tendríamos velocidad inicial de 70.6 más la aceleración cuando frena, que iría en contra de la velocidad. Si yo la puse positiva la velocidad, pues aquí la aceleración la voy a poner negativa, ¿no? Vamos a suponer que a la derecha positiva, ¿ya? Entonces tendríamos una aceleración de 5.25. Y eso por el tiempo. Entonces aquí tranquilamente ya puedo sacar el tiempo que le tardaría al tren frenar, o sea, llegar a su velocidad de cero. Y ese tiempo es de 13.4 segundos. Ya tenemos el tiempo que le demora a frenar. Luego acuérdense que tenemos que pasar 120 segundos, porque son 2 minutos en la estación. Y luego tenemos otro tramo, que es en el tramo de acelerar. Acelerar hasta la velocidad que tenía, como que nada hubiese pasado, ¿no? Para mantenerlo como que no hubiese frenado. Entonces, vamos a ver, aplicamos la misma ecuación, ¿no? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. La diferencia es que en este caso la velocidad final tiene que ser la misma con que comenzó, pues, ¿no? O sea, vamos a llegar a esta velocidad, 70.6, y la inicial sería 0 porque iniciamos en la estación, a diferencia del caso anterior que la final era 0 porque llegaba a la estación. Ya, la aceleración en este caso va a favor de la velocidad, por lo tanto la vamos a dejar positiva ya que nuestra velocidad es positiva. ¿Sí? Tenemos entonces esta expresión y aquí podríamos sacar el tiempo que se toma en llegar nuevamente hasta los 70.6, ¿verdad? Ojo que aquí estoy utilizando la aceleración que me da que cuando acelera el tren, pues no valga la redundancia. Ya en el caso cuando estaba comenzando a cambiar su rapidez, aumentándola, ¿ya? Entonces aquí tendríamos 25.7 segundos. Y listo. Ahora sí tengo un tiempo total. ¿Cuánto es el tiempo total que este tren tarda en frenarse? Pues, ¿no? Sería la suma, pues, ¿no? De eso, 25.7 más 120 y más 13.4, ¿ya? Y eso es un total de 159.1 segundos, ¿ya? Ahora, otra cosa que me dice aquí el problema es que dice determine la distancia adicional que podrá recorrer el tren en caso que no se detenga. ¿Por qué me dice adicional? Bueno, yo aquí dibujé pues no así inclinado, pero aquí la idea es de que esto es lo mismo, ¿no? Aquí puede coger aquí o aquí y aquí el tren frena a la estación y continúa. Quiere decir que el tren necesita una distancia para frenar y una distancia para arrancar, pues, ¿no? Entonces estas dos distancias yo necesito encontrarlas para saber cuánto recorre el tren, porque no es que el tren frena y ya recorrió 1 metro, no, el tren igual va a necesitar su espacio para poder frenar. Entonces, para eso utilizo mi ecuación de desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza en el primer tramo? Velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? No voy a usar posiciones porque no vamos a poner cuál es el punto de inicio, final, no. Solo vamos a trabajar con cuánto se desplaza en ese tramo. Entonces la velocidad inicial en este tramo, 70.6, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se demora frenando? 13.4. La aceleración sería negativa porque va en contra de esa velocidad. Y si, bueno, usted también pudo haber puesto la velocidad negativa. Y en ese caso, pues, la aceleración positiva. Y el desplazamiento, o sea, como que se hubiese movido a la izquierda todo, ¿no? La aceleración de frenado, que es 5.25. Y ojo que aquí era tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces ahí hay que... Ah, no, está bien. Acá es que es tiempo al cuadrado. Casi me confundo. A ver, aquí sería entonces tiempo que es 13.4 al cuadrado. ¿Ya? Y ahí vamos a obtener el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, ojo, lo vamos a encontrar en metros, aunque tal vez nos salga un valor un poco alto. Vamos a ver. Y aquí me sale 475 metros. ¿Ya? Eso es lo que el tren recorre cuando frena, ¿no? Entonces lo mismo vamos a sacar
cuando acelera, ¿ya? Entonces, cuando acelera, resulta que hacemos exactamente lo mismo. Velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Con la diferencia que la velocidad inicial es 0. Porque acuérdense que en el tramo que acelera, pues partió de la estación cuando estaba en reposo. La aceleración sería positiva igual porque está a favor de la aceleración, de la velocidad, perdón. Un medio de 2.75 por el tiempo que era 25.7 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto recorre en esta parte? Hacemos los cálculos y también aquí nos va a salir un valor un poco grande, pues no, porque está a 25.7 al cuadrado, serían 908 metros. Entonces, él, para poder entrar a la estación, recorre un total, que voy a escribir, para entrar, para la estación. Para la estación, tiene que recorrer 908 metros más 475 metros. Entonces, eso nos da un total de 1383 metros, ¿ya? Que puesto esto con las cifras significativas correctas sería 1.40 kilómetros, ¿no? Acuérdense que estamos con 3 cifras significativas, ¿ya? Ahora vamos a comparar eso con lo que él hubiese recorrido si no se detenía. Si no se detenía, entonces el desplazamiento iba a ser a la velocidad inicial por tiempo, y como ya estaba con su velocidad máxima, ya no podía acelerar más, así que no hay aceleración cuando está, si no se detenía, ¿no? Entonces, el tiempo, tengo que comparar con el tiempo total que se demoró al detenerse. Entonces, vamos a poner aquí nuestra velocidad en metros por segundo y el tiempo total, que sería pues los 120 más los 13.4 y más los 25.7, que ya habíamos sacado eso, pero bueno, ya no lo dejé anotado, ¿no? Entonces eso sería más 13.4 más 25.7, en total era 159 segundos, ¿no? Y eso por 70.6. Entonces aquí él recorrió 11.232 metros. Es decir, que él recorre, si no se detiene, 11.2 kilómetros, para dejarlo en 3 cifras significativas, ¿no? Entonces, si comparamos, obviamente, si no te detienes, una distancia casi de 10 kilómetros adicionales que él no se detiene, que él avanzaría si no se detuviese en la estación. O sea, es una diferencia bastante grande. Entonces, como se fijan, los procesos aquí son facilitos, o sea, los procesos matemáticos. Lo complicado tal vez es plantear el problema o entenderlo, ¿no? Entonces, solamente clarificar que no es que se desvía así, ¿no? Solamente hay que asumirlo como una línea recta para poder utilizar nuestras ecuaciones. Entonces tenemos el camino, este camino que era 1.4 kilómetros, y obviamente si se va por el camino de acá arriba, él avanza de largo sin detenerse, 11.2 kilómetros si es que no se detiene en la estación, ¿ya? Listo, chicos. En este problema, sí, bueno, nos habla de Goku y Vegeta. Para los que son fan, pues van a encontrar algo de gracia del problema. Y nos dicen que lucha contra Freezer. Ahí nos señala quiénes son quién, por si acaso alguien no sepa. Y nos dice que está en un planeta donde la gravedad es 1.5 veces mayor que la Tierra. Primer dato importante, ¿no? Y me dicen que la gravedad es 1.5 veces mayor que la Tierra. Ya sé que si asumimos 10, pues la gravedad en este planeta es de 15 metros sobre segundo. ¿Ya? Goku golpea a Freezer de manera que provoca una velocidad hacia abajo de 90 kilómetros por hora. O sea que aquí la velocidad inicial de Freezer es de 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Y luego de 10 segundos, Freezer llega al suelo. Aquí automáticamente usted tiene dos datos importantísimos para poder sacar a qué altura estaba Goku golpeando a Freezer, ¿no? Entonces, luego nos dicen determine la velocidad mínima que debe producir un golpe de Vegeta a Freezer para que éste vuelva a donde Goku. Entonces, para yo saber qué velocidad tiene que darle un golpe de Vegeta a Freezer para que llegue otra vez allá, yo necesito saber obligatoriamente la altura a la que Goku le golpeó. Entonces lo primero que vamos a analizar es eso, ¿ya? El golpe de Goku, vamos a poner. Entonces yo analizo eso para saber a qué altura estaba Goku cuando lo golpeó.
tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo que se tarda en llegar al suelo. Nuevamente tenemos que poner pues un punto de referencia, que yo lo voy a poner justamente donde lo golpeará Vegeta, ¿ya? Y ahí va a ser mi cero, pues no, aquí va a ser mi origen. Y entonces desde ahí vamos a ver qué sucede. Ya, sistema de referencia, vamos a poner un sistema clásico, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Ya tenemos ya una gravedad establecida que es mayor que en la Tierra, de 15 metros sobre segundo. Entonces planteemos la ecuación. Si ven, se da cuenta que es exactamente lo que horizontal, sino que en el eje vertical. Plantear un sistema de referencia y utilizar pues no signos para poder representar los vectores. ¿Ya? Entonces, puedo trabajar con el desplazamiento. Voy a poner delta y, pues no solo para hacer énfasis que estamos en el eje vertical. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Aquí recuerden que a veces ponen más, menos y cosas así. Yo les recomiendo que pongan más para que si usted ponga otro sistema de referencia, pues lo ponga los signos en gravedad. Ahora, si usted siempre va a usar ese sistema de referencia, puede ponerle aquí menos ya. Pero recordando que ya poniendo menos ahí, ya usted se obliga a usar un sistema de referencia y no lo podrá cambiar. Entonces, el desplazamiento vertical va a ser igual a la velocidad inicial, que la tengo que poner pues en metros por segundo, ¿no? Entonces, para esto usted divide para 3.6, tendríamos una velocidad de 25 metros sobre segundo. Como está hacia abajo, según mi sistema de referencia, pues eso sería menos 25 por el tiempo que sí lo conocemos, que es 10 segundos, más un medio de la gravedad que también es negativa, según mi sistema de referencia, por el tiempo que sigue siendo 10 segundos al cuadrado. Entonces, bajo ese contexto, ¿cuánto se desplazó? Es lo que voy a obtener, pues, ¿no? Entonces sería 25 por 10 más 50, porque es 100 dividido para 2, por 15. Bueno, los dos se sumarían porque los dos son negativos, ¿no? Entonces, eso nos da un valor de menos 1000 metros. Quiere decir que el desplazamiento que tuvo cuando se golpeó era un desplazamiento de 1000 metros hacia abajo, o 1 kilómetro, ¿no? Todavía no vamos a poner cifras significativas porque no llegamos a la respuesta que me piden, ¿no? Ahora sí, dice, determine la velocidad mínima que debe dar Vegeta a Freezer para que llegue acá. Cuando me dice mínima, quiere decir que cuando Freezer llegue, Freezer no se va a pasar de largo de Goku. Porque si se le pasa de largo, quiere decir que no fue la mínima. La mínima significa que hace que Freezer llegue, pero con las últimas a donde Goku. O sea que cuando Freezer regrese a ese punto, la velocidad de Freezer es 0. Por eso es que la velocidad, sería velocidad final, ¿no? La velocidad con la que Vegeta le va a golpear a Freezer es justo esa velocidad para que Freezer no se pase más arriba de Goku, sino que justo llega ahí. O sea que queremos que la velocidad ahí sea 0. Y esa velocidad es la que debemos encontrar. ¿Ya? Como ya sabemos a dónde va a llegar, pues podemos utilizar la ecuación número 3, ¿no? Que sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por desplazamiento. ¿Sí? Entonces la velocidad final yo ya sé que debe ser 0. La rapidez inicial es la que no conozco. Tengo 2 veces la gravedad, que es negativa, que sería menos 15. Y en este caso el desplazamiento sería positivo de 1000. ¿Por qué positivo? Porque en el caso de Vegeta el golpe lo que va a hacer es que Freezer se vaya hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si aquí despejamos velocidad inicial, pues al pasar al otro lado de ese valor se va a hacer positivo y tendríamos que sacar la raíz, ¿no? ¿La raíz de cuánto? De 2 por 15, que sería 30, 30 por 1000, ¿verdad? Y eso tendríamos que sacarle la raíz de eso. Y recuerden que es positivo, ¿no? Porque el negativo al pasarse al otro lado pues se hace positivo. Entonces la velocidad inicial con la que le tiene que pegar él es de 173.2 metros sobre segundos, que esto si lo pasamos a kilómetros por hora pues es un valor súper grande, ¿no? Sería de 623 kilómetros por hora. ¿Ya? Obviamente esto es porque voy en contra de la gravedad, pues no, y tengo que hacerlo que suba 1000 metros, o sea, tiene que ser un golpe pues exageradamente fuerte que produzca esa velocidad. Y listo, hemos determinado la velocidad mínima
que se le debe dar a Freezer para que llegue hasta donde estaba Goku. Pero la primera incógnita era dónde estaba Goku, porque no sabíamos, pues, ¿no? Y sabemos que está 1000 metros debajo, 1000 metros arriba de Freezer, de Vegeta, perdón, ¿no? Listo. Para este último problema, ¿sí? Nos dice que para romper la cáscara de una nuez de macadamia es necesario estrellarla contra una superficie rígida a una rapidez aproximada de 230 kilómetros por hora. ¿Ya? Los cuervos, que se han adaptado a la ciudad, suelen volar verticalmente hacia arriba y arrojan las nueces, de manera que al estrellarse en la acera, estas se rompan. ¿Qué tan alto debería soltar uno de estos cuervos una nuez para que se rompa? Y considere que la rapidez de vuelo del cuervo pues, es de 70 kilómetros por hora. Entonces lo que me están dando la idea es que este cuervo va a volar hacia arriba, ¿no? Obvio, porque los cuervos no entienden que daría lo mismo que vuelen hacia arriba o que vuelen hacia abajo, ya, porque, o sea, prácticamente es esto, ¿no? Si la macadamia la suelta hacia arriba con los 70 kilómetros por hora, lo que va a hacer es subir hasta que su velocidad se haga cero y va a bajar exactamente a este mismo punto con una velocidad de 70 kilómetros por hora. O sea que bien el cuervo podría estar volando hacia abajo y soltarla, ¿no? Pero bueno, ellos vuelan hacia arriba, como dice el problema, y la sueltan. Ya, entonces eso es irrelevante, pero es bueno mencionarlo para que ustedes lo tengan claro, ¿no? Porque usted sí es el que sabe física, el cuervo no. Entonces dice que la velocidad inicial es 70 km por hora cuando suelte la macadamia. ¿Ya? Lo que queremos saber es qué tan alto debe soltarse para que al que la suelte, pues no, y eso suba y caiga. Al momento que caiga aquí, tiene que caer con una velocidad aproximada de 230 km por hora para que eso se pueda romper, pues, ¿no? Entonces, tenemos tres cifras significativas que debemos dejar nuestro resultado. Vamos a poner nuestros puntos de referencia. Nuestro origen vamos a ponerlo aquí. Y nuestros puntos de referencia voy a poner positivo hacia abajo, ¿ya? Para cambiar en esta ocasión el sistema de lo tradicional. Entonces pongamos pues estos valores en metros por segundo, ¿sí? Entonces el primer valor sería 19.4 metros sobre segundos y los 230 serían 63.9 metros sobre segundos. Listo. Ahora sí, vamos a plantear la ecuación. No tengo tiempo, ¿verdad? Solo tengo rapideces, la inicial y la final, ¿ya? Y necesito desplazamiento, o sea que aquí claramente me sirve la tercera ecuación, porque la gravedad siempre es un dato. Estamos en la Tierra, pues, ¿no? La gravedad sería hacia abajo de 10. Entonces podríamos usar esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por desplazamiento, ¿ya? Entonces, usando nuestro sistema de referencia, las velocidades no importa porque en este caso son rapideces, ¿no? Entonces, la final sería 230, la inicial sería 70. Y aquí cabe mencionar lo que yo indiqué, ¿no? No importa si el cuervo vuelve hacia arriba o vuela hacia abajo. Al momento que pongamos ahí los 70, pues nos va a salir el mismo valor, ¿no? Más 2 veces la gravedad, que en este caso sería positiva, y el desplazamiento que no conozco. Ojo, el desplazamiento, como va hacia abajo, debería salirme positivo, ¿no? Porque pusimos hacia abajo positivo. Si usted hubiese puesto el sistema hacia arriba positivo, el desplazamiento le tendría que salir negativo. Entonces, de aquí hasta acá es el desplazamiento, ¿no? Desde el punto donde comenzó hasta el punto donde terminó. No se vaya a confundir que tengo que ver hasta dónde llega. No. Eso nunca hay que hacer. Siempre hay que analizar los puntos que el problema me pide analizar. No hay que analizar cosas que no me dicen. Si el problema me dijera qué alto llega la nuez, pues me tocaría calcular hacia arriba. Pero no es lo que me está pidiendo. Ya, entonces si aquí despejamos, pues nuestro desplazamiento sería 230 al cuadrado menos 70 al cuadrado, ¿no es cierto? 230 al cuadrado menos 70 al cuadrado, y eso dividido para 20. ¿Ya? Entonces si hacemos esa operación, nos va a salir que es un desplazamiento de 2.400 metros. En otras palabras, para dejar esto con dos cifras significativas, 2.40 kilómetros. Entonces él tiene que volar bastante alto para pues lograr romper esa nuez de macadamia, ¿no?
que yo creo que 2.4 kilómetros sí es muy alto para el problema. Pero bueno, en todo caso, esta es la forma de plantear el problema, que seguramente era lo más complicado aquí, ¿no? Y resolver, pues la verdad las ecuaciones que utilizamos son siempre sencillas, pero lo más complicado es plantearlo.